Hola, soy el Dr. Diego Medina y en esta lección vamos a revisar el tema de la irrigación del abdomen. Este es uno de los temas más importantes del segundo parcial porque a pesar o además de que hay bastantes preguntas de examen que pueden salir de aquí, esta es la base para los temas que siguen, como la inervación del abdomen o el drenaje venoso del abdomen. Básicamente las venas y los nervios siguen el mismo trayecto o un trayecto bastante similar al de las arterias. Por lo tanto, si entendemos bien esta lección, tanto la clase de drenaje venoso como la clase de inervación del abdomen se nos van a hacer mucho más sencillas. Entonces, esta es una clase clave para entenderle bien al segundo parcial. Vamos a empezar. Primero que nada, sabemos que la irrigación del abdomen va a venir a partir o a cargo de la aorta abdominal. Recordemos que la aorta abdominal es la continuación directa de la aorta torácica, pasando por el ligamento arqueado medio del diafragma, lo que forma el hiato aórtico, recordando que esto lo tenemos al nivel de la última vértebra torácica, la duodécima, T12. Pasando este ligamento arqueado medio, este hiato aórtico, la aorta pasa de ser aorta torácica a aorta abdominal. Y es la aorta abdominal la que nos va a dar de una manera u otra, directa o indirectamente, todas las ramas para el abdomen. ¿Dónde termina la aorta abdominal? Cruza casi toda la porción posterior del abdomen hasta llegar a la altura de la cuarta vértebra lumbar, en donde se bifurca en las arterias ilíacas comunes o ilíacas primitivas, es lo mismo. Y estas se van a continuar hacia la pelvis o hacia la extremidad inferior. Entonces, la aorta abdominal específicamente, comprende desde que pasa por el ligamento arqueado medio en T12, por el hiato aórtico, continuándose de la torácica, hasta la cuarta vértebra lumbar, en donde se convierte o se bifurca en sus ramas terminales arterias ilíacas comunes o primitivas, izquierda y derecha. Esta es la aorta abdominal. Para clasificar las ramas de la aorta abdominal, vamos a utilizar dos características de estas ramas. Lo primero que vamos a fijarnos es si las ramas son una o más de una. Básicamente, si son pares, esto lo vamos a encontrar cuando hay una rama de cada lado, o si son ramas impares, cuando es una sola arteria de un lado de la línea media, o a veces sobre la línea media, pero solo es una. Y a esto lo vamos todavía a comparar con el destino de estas ramas. O sea, la primera clasificación es si van de dos o de una nada más. Después de esto me pregunto qué es lo que van a irrigar. Si van a irrigar a la pared, se les llama ramas parietales, mientras que si van a irrigar a los órganos del abdomen, se les llaman ramas viscerales. Entonces, la clasificación toma en cuenta estas dos características, tanto el destino, si es un órgano o es la pared, como la cantidad. Fíjate, vamos a dar algunos ejemplos de estos tipos de arteria. Por ejemplo, una parietal par, podríamos decir, a las lumbares, que son las que van a toda la pared anterolateral del abdomen, una de cada lado y van hacia la pared nada más. Una parietal impar, la única que vamos a encontrar es esta, que se llama arteria sacra media. Esta arteria sacra media va justo antes de la bifurcación de la aorta, si te fijas aquí, hacia la cara anterior del sacro, que técnicamente pues es la pared anterior, no del abdomen, sino ya de la cavidad pélvica, pero es una pared. Esta sería la única que podríamos tomar como parietal impar, la sacra media. Estos son solo ejemplos. Bueno, la sacra media sí es la única parietal impar. Pero las lumbares, que serían estas que ves aquí, las lumbares son solo un ejemplo de estas arterias parietales pares. Podríamos mencionar, por ejemplo, también a las frénicas inferiores, que van a la cara inferior del diafragma. Son parietales porque el diafragma es una pared del abdomen, es el techo del abdomen, pero es una de cada lado. Entonces, eso es una parietal par. Con las viscerales, aquí creo que es más directo, más sencillo. Pares, las que hayan un órgano de cada lado. Por ejemplo, las arterias renales. Hay un riñón de cada lado, van a los riñones viscerales, y hay uno de cada lado, viscerales pares. Por ejemplo, las gonadales, ya sean testiculares u ováricas, hay un testículo de cada lado, hay un ovario de cada lado, y van a un órgano visceral par. Viscerales impares, que son las más importantes, van a ser las que irrigan a todas las estructuras del tubo digestivo, de las cuales solo hay una.
como el vaso, el hígado, la vesícula, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, etc. Todas estas son las viscerales impares. Estas son las más importantes y en las que más nos vamos a enfocar. Pero bueno, esta es la clasificación en general. Vamos a empezar viendo, como te menciono, a las 3 arterias viscerales impares. Esto es lo más importante. Vamos a tener 3 arterias viscerales impares. Como te lo dije, estas van a irrigar todos aquellos órganos, chécate, viscerales, o sea, órganos impares, que solo hay uno, todos aquellos órganos de los cuales solo hay uno en la cavidad abdominal. Hígado, vesícula, páncreas, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, todo, el vaso, y ya. Entonces, todas estas estructuras van a ser irrigadas a través de alguna de las ramas de estas 3 viscerales impares. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es tener bien en claro cómo se involucra o cómo se relaciona el desarrollo embriológico del tubo digestivo con esto. Si tú te acuerdas de embriología, recordarás que el intestino se divide, dependiendo de su desarrollo embriológico, se divide en intestino proximal o anterior, intestino medio e intestino distal o posterior. Resulta que a los componentes de cada uno de estos tramos del intestino le irriga una rama en específico de las 3 ramas viscerales impares. Fíjate, esto es lo primero para estar organizado de manera general. A todas las estructuras del intestino proximal las irrigan las ramas del tronco celíaco. A todas las estructuras del intestino medio la irrigan o les irrigan las ramas de la mesentérica superior. Y a todas las ramas, o a todas las estructuras, mejor dicho, del intestino distal, las irrigan las ramas de la mesentérica inferior. Entonces, esto es lo primero que tú tienes que tener en claro para que si a ti te preguntan quién irriga alguna víscera, si mínimo te acuerdas de qué intestino es donde está, pues vas a recordar que solo vas a tomar en cuenta ramas del tronco celíaco y descartas cualquier opción en el examen que se saliera de ese parámetro. Si a mí me preguntan la irrigación del hígado, bueno, no, estará muy fácil. La irrigación del estómago, igual y no me acuerdo así al 100%, pero mínimo me acuerdo que es intestino proximal. Entonces solo voy a tomar en cuenta las ramas del tronco celíaco. Descarto ramas de la mesentérica superior, descarto ramas de la mesentérica inferior. Esto es lo primero para tener una organización en general. Aquí nos va a servir recordar dónde exactamente es donde se hace el cambio de intestino proximal a intestino medio y de intestino medio a intestino distal. Esto ya lo hemos platicado en otras lecciones. Recuerda que entre el intestino proximal y el intestino medio, la división es la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, el duodeno es una estructura que queda una parte en el intestino proximal, que le irrigan ramas del tronco celíaco, y otra porción en el intestino medio, que le irrigan ramas de la mesentérica superior. Papila duodenal mayor. Y después, entre el intestino medio y el intestino distal, la división es llegando a los 2/3 proximales del colon transverso. Entonces, el colon transverso es la única otra estructura, además del duodeno, que puede tener ramas de 2 viscerales impares. El duodeno, como una porción, la primera porción y parte de la segunda, quedan en el intestino proximal, les irriga el tronco celíaco. Pero el resto de la segunda porción, la tercera y la cuarta, porque la división está justo sobre el duodeno, el resto de la segunda porción, la tercera y la cuarta, ya son del intestino medio, son irrigadas por ramas de la mesentérica superior. Y la única otra estructura que va a ir así como compartida es el colon transverso, que tiene los 2/3 proximales en el intestino medio, irrigado por ramas de la mesentérica superior, y únicamente el tercio distal en el intestino distal, irrigado entonces por ramas de la mesentérica inferior. Entonces, como te decía, esto es lo primero para estar bien organizado. Ya sé mínimo de dónde esperar que vengan las ramas de cada víscera, si sé a qué intestino pertenecen y cómo estos intestinos corresponden, o estas divisiones del intestino, corresponden a las ramas viscerales impares, que es lo que tenemos aquí anotado. Ok.
Vamos entonces de lleno a ver a la primer rama visceral impar, que es el tronco celíaco. Primer pregunta de examen que vamos a encontrarnos sobre el tronco celíaco, una pregunta muy directa, bastante sencilla, se origina al nivel del borde superior de la primera vértebra lumbar, de L1. Pregunta directa, respuesta directa. Aquí sí te lo van a preguntar dependiendo de los bordes, o sea, una opción va a decir a la mitad del cuerpo, al borde inferior o al borde superior de L1. Es el borde superior de L1 el nivel de donde se origina el tronco celíaco, muy importante. Ok, este tronco celíaco va a emitir 3 ramas. Vamos a empezar por la más pequeña, que va a ser la arteria gástrica izquierda. De entrada esa ya podría ser una pregunta. La rama más pequeña del tronco celíaco es la arteria gástrica izquierda. Fíjate, aquí tendríamos al tronco celíaco, aquí estamos viendo que tiene 3 ramas. Voy a resaltar en azul, en celeste, esta rama es la gástrica izquierda. Primero tiene un trayecto superior y luego se va en sentido inferior sobre la curvatura menor del estómago. Ok. En vez de que yo me ponga a describir todas las características que se pudieran sobre la arteria gástrica izquierda y sobre todas las ramas de del tronco celíaco y las que sigan, así sin un orden o sin un propósito, lo que vamos a decir acá va a ser primero qué es lo que quiero saber de estas arterias. O sea, cuando yo estoy estudiando esto, cuando yo estoy haciendo notas, cuando lo estoy repasando, ¿qué tengo que asegurarme de saber de cada rama de la aorta abdominal, de la irrigación del abdomen? Tienes que asegurarte de saber, al menos con las ramas viscerales impares, 3 cosas. Número 1, de dónde vienen. O sea, el trayecto. Si son ramas de quién, si dan X rama, o sea, el trayecto. Número 2, ¿qué irrigan? Obviamente, si entiendes el trayecto, ¿qué irrigan? Va a ser una consecuencia obvia. Y número 3, y esta sería la que más se te puede ir en el examen, tienes que recordar si está dentro de una estructura de peritoneo o no. Recuerda que cuando una víscera es intraperitoneal, sus arterias también tienen que ir dentro de esa estructura de peritoneo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que esta es una víscera intraperitoneal y esta es una víscera retroperitoneal. Recordamos cómo se organiza el peritoneo con respecto a esto. Cuando es intraperitoneal, el peritoneo tiene 2 hojas que normalmente salen hacia adelante para cubrir completamente a la víscera. Mientras que cuando la estructura es retroperitoneal, simplemente le pasan por adelante las estructuras y ya. Las estructuras de peritoneo. Ok. Cuando hablamos de la irrigación de una víscera intraperitoneal obliga a la arteria a también entrar dentro de las hojas de peritoneo y poder alcanzar la víscera. Mientras que si vamos a irrigar a una víscera retroperitoneal, la arteria tiene que ir en el retroperitoneo también. Esta es una pregunta de examen, quizás más elaborada cuando las vísceras son intraperitoneales, porque te van a decir, ok, si la víscera es intraperitoneal, ¿dentro de dónde está la arteria que la irriga? Tú vas a decir que la arteria está dentro de la estructura que la hace intraperitoneal. Vamos a decir que este es el Y1, o bueno, más fácil, el colon transverso. ¿Cómo se llama esta estructura de peritoneo que hace intraperitoneal al colon transverso? Se llama mesocolon transverso, ya lo hemos platicado. Entonces, cuando te pregunten dónde va la arteria del colon transverso, que más adelante vamos a ver cuál es, ¿dónde va la arteria del colon transverso? Tú vas a decir dentro del mesocolon transverso, dentro de la estructura de peritoneo que hace intraperitoneal a la víscera a la que va. Mientras que esta arteria, para una estructura retroperitoneal, vamos a decir el colon descendente, esta arteria va a ser, igual que su víscera, retroperitoneal. Esta característica es la que más se te puede olvidar en el examen, la relación que una arteria tiene con el peritoneo. Entonces vamos a estarla reforzando en cada una de las que veamos. Y entonces ya tienes aquí los puntos que tienes que cubrir. Recuerda, antes de estudiar cualquier cosa, antes de ponerte a leer cualquier capítulo del libro, tienes que tener mínimo una idea de qué es lo que quieres saber cuando termines de leer. No vas a leer nada más porque sí. ¿Qué es lo que quieres saber cuando termines de leer las arterias de la irrigación del abdomen? Sobre todo las viscerales impares. ¿Quieres saber el trayecto? Si son ramas de quién, si dan X rama. ¿Quieres saber qué irrigan? Que eso va agarrado del trayecto. Y quieres saber
¿qué relación tienen con el peritoneo? Si son retroperitoneales o si son intraperitoneales. Y si son intra, ¿dentro de qué están? Entonces, estos son los puntos que tienes que ir cubriendo arteria por arteria. Vamos a aplicarlo, ya que sabemos en qué nos debemos de fijar, vamos a aplicarlo en esta que estamos viendo, que es la gástrica izquierda. En este caso, en cuanto a su trayecto, dijimos que es una rama del tronco celíaco, sale en sentido superior y aquí en sentido superior va a emitir unas ramas para el último pedazo del esófago. Estas ramas para la última porción del esófago se llaman ramas esofágicas. ¿Qué crees que irrigan? Irrigan solamente el pequeño pedazo del esófago que queda en el abdomen, lo que está desde que atraviesa el hiato esofágico en T10 hasta que llega al cardias con el estómago en T11, o sea, una nada. Pero ese último pedacito del esófago ya no puede ser de la aorta, que normalmente era de la aorta torácica, casi todo el esófago está en el tórax. Ya este último pedacito es ramas esofágicas de la gástrica izquierda. Ahí es cuando va hacia arriba. Después va hacia abajo y se queda en la curvatura menor del estómago. Esto es lo más importante. Si vamos anotando aquí esta lista de puntos que debo de cubrir, ¿qué irriga? Irriga el esófago, ese último pedazo intraabdominal. Irriga la curvatura menor del estómago. En la porción superior. Aquí te vas a dar cuenta que las arterias gástricas son para la curvatura menor. Ahorita va a faltar la gástrica derecha. Porción superior. Esto es lo que irriga la gástrica izquierda. Entonces aquí ya tenemos un punto importante. Ahora, ¿será intraperitoneal o retroperitoneal? Para eso simplemente pregúntate, ¿la víscera la que está irrigando es intra o retroperitoneal? El estómago es intraperitoneal. Por lo tanto, la arteria también tiene que serlo. Y si está en la curvatura menor, ¿qué estructura de peritoneo se relaciona con la curvatura menor del estómago? Exactamente, es el omento menor, que ya habíamos visto en otras lecciones. Si quieres ser muy específico, aquí hablamos específicamente del ligamento hepatogástrico del omento menor, que es la parte del omento menor que está en el estómago. Recuerda que hay un ligamento hepatoduodenal también, como parte del omento menor. Sería el ligamento hepatogástrico, parte del omento menor. Inclusive te pudieran preguntar, ¿quién irriga al omento menor? La arteria gástrica izquierda, hasta ahorita. Ahorita va a haber otra gástrica. Y ya, eso es todo lo que tenemos que saber de esta arteria. Vamos a hacer un poco de acercamiento aquí. Déjame borrar esto para que veamos la arteria nada más. Estamos hablando de esta arteria gástrica izquierda. Vamos a hacer el acercamiento. Aquí tenemos al tronco celíaco, sale del borde superior del E1. Esta es su arteria gástrica izquierda, es la rama más pequeña. Sale hacia arriba, llega al cardias, donde da las ramas esofágicas. Son estas que se alcanzan a ver aquí, solo para el último pedacito del esófago. Y luego ya baja por la curvatura menor, arteria gástrica izquierda, dentro del omento menor, ligamento hepatogástrico, que es lo que cubre esta curvatura menor del estómago. ¿Cómo te van a preguntar esto? Eso es lo que te van a preguntar, cualquiera de esos tres puntos. Pero ¿cómo? Por ejemplo, sobre todo en las arterias del estómago, quizás la pregunta más fácil sería, o más frecuente, sería sobre una úlcera. Tienes un paciente con una clínica que tú piensas que se relaciona con una úlcera gástrica, le haces una endoscopía, o sea, metemos una cámara hasta el estómago y ves que sí, que tiene una úlcera, que está sangrando en la curvatura menor. Desde ahí tú ya sabes que es una arteria gástrica. Te dicen que la úlcera está sangrando en la porción superior de la curvatura menor, no tienes duda. Te van a preguntar de quién está sangrando, de dónde viene esa sangre, de la gástrica izquierda. Nada más. Sobre el esófago, pues sería una pregunta muy similar, nada más que con alguna lesión que estuviera sangrando sobre la porción distal del esófago, o sea, sobre ya el pedazo intraabdominal del esófago. Y ya. Te podrían preguntar de ahí dónde está, omento menor, específicamente, ligamento hepatogástrico, etcétera, etcétera.
Pero con que tú tengas esos 3 puntos, el trayecto, o sea, saber que viene el tronco celíaco, saber que da las ramas esofágicas, saber que después va por la curvatura menor, ese es uno. Segundo, que irriga, que si sabes el trayecto, pues ya sabes que irriga. Si sabes que da las esofágicas, pues esa última porción del esófago. Si sabes que después se va la curvatura menor por la parte de arriba, pues la porción superior de la curvatura menor. Y por último, tercer punto, dentro de qué estructura de peritoneo está, en este caso, dentro del aumento menor. En alguno de esos 3 puntos vas a encontrar la respuesta al caso. Ni modo que te pregunten cuánto mide la arteria. O sea, eso es lo que te van a preguntar. Tienes que reconocer el caso clínico, obviamente. Como te digo, en el abdomen muy probablemente va a ser algún sangrado de alguna úlcera. Pero reconociendo que te están preguntando la gástrica izquierda, no va a salir de qué ramas da, de quién viene, qué irriga o cómo se relaciona con el peritoneo. Eso es lo que te van a preguntar. Muy bien. ¿Algún detalle extra de la gástrica izquierda? Sí, recuerda que es la arteria más pequeña del tronco celíaco. De aquí pasaríamos a la más grande del tronco celíaco y también es pregunta de examen. Pregunta directa, respuesta directa. La arteria más grande, más gruesa del tronco celíaco es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica, fíjate, aquí tenemos otra vez el tronco celíaco. Esta arteria esplénica es esta que estás viendo, que va cruzando toda la porción superior del cuello, el cuerpo y hasta la cola del páncreas. En este punto de su trayecto, la arteria esplénica, como se está relacionando con el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas, se ve cómo está aquí cruzando todo el páncreas. En este punto de su trayecto, la arteria es retroperitoneal. En una primera porción, vamos a decir, la porción que está con el páncreas, recuerda que en amarillo ponemos ahorita lo que está relacionado con el peritoneo. Lo que está relacionado con el páncreas es retroperitoneal. Recuerda que el páncreas, excepto la cola, es retroperitoneal. ¿Qué va a pasar en este punto de su trayecto? La arteria esplénica nos va a dar 2 ramas aquí cuando va cruzando sobre el páncreas. Nos va a dar, fíjate, aquí se ven por transparencia, nos va a dar esta y esta otra, que se llaman ramas pancreáticas magna y dorsal. El libro, el Gray, nuestro libro base, menciona muy poco de estas ramas. Entonces simplemente quiero que sepas que existen y que son ramas de la esplénica. Pancreática magna y pancreática dorsal. ¿Qué irrigan estas ramas? Estas ramas van a irrigar cuello, cuerpo y cola del páncreas, obviamente. Muy bien. ¿Cómo te van a preguntar esto? Te van a poner, ahí me parece, por ejemplo, para un caso de un tumor en el páncreas, un tumor en el cuerpo, en el cuello o en la cola. Te van a poner de dónde puede estar viniendo la irrigación del tumor, de las ramas de la esplénica. ¿Cuáles? Pancreática magna y dorsal. Así de sencillo. Bien. Entonces, aquí estaríamos hablando de esta primera parte del trayecto de la esplénica. O sea, aquí está el tronco celíaco, esta que está señalada con esta flecha negra, esta es la esplénica. Aquí da una pancreática magna, una pancreática dorsal. Están para el cuello, cuerpo y la cola del páncreas. Y aquí simplemente va por el borde superior del páncreas. Aquí es retroperitoneal, como casi todo el páncreas es retroperitoneal. Pero obviamente si se llama arteria esplénica va a tener que pues terminar en el vaso, ¿no? Espleno es el prefijo del vaso. Esas son estas últimas ramas que ves ya acá que están entrando directamente al vaso. Y ahí va a cambiar la relación con el peritoneo. Recordemos que el vaso es intraperitoneal, está dentro de varios ligamentos de peritoneo. Entonces, estas ramas que están acá, ya podríamos llamarlas las ramas esplénicas propiamente, aunque son de la esplénica, ¿verdad? Pero estas son esplénicas propiamente, por así decirlo. Y estas sí se van a relacionar con el peritoneo. ¿Por qué? Porque tienen que. O sea, ya aquí que están brincando del páncreas, que es casi todo retroperitoneal, al vaso, que es intraperitoneal, en el vaso tienen que entrar por algo de peritoneo para poder llegar. ¿Dentro de qué están las arterias esplénicas? Pregunta de examen. Dentro del ligamento espleno-renal. Es un ligamento de peritoneo. Entonces te van a poner, por ejemplo, sabemos que en el vaso un caso común es el estallamiento de víscera del vaso.
que platicamos que es la víscera que más frecuentemente estalla. Se van a poner el caso de un estallamiento de víscera del vaso, te van a decir que hay un sangrado muy importante en la cavidad abdominal, pues sí, pues estalló el vaso, toda su sangre se está saliendo. Te van a decir que hay un sangrado importante hacia la cavidad abdominal y te van a preguntar, bueno, ¿de qué arterias es? De la esplénica, eso sería muy obvio. Pero vamos a decir que una opción podría decir los vasos encontrados en el ligamento esplenorrenal. Esa es tu respuesta. Esas son las ramas esplénicas de la esplénica, que son para irrigar, obviamente, al vaso. Ok. Ahí la arteria cambia, como te decía, y se vuelve intraperitoneal. Ahora, pasando de esto, ya en este punto que están casi por entrar las ramas esplénicas al vaso, se van a emitir dos arterias que son ramas de la esplénica. Creo que esas las vamos a ver mejor en esta imagen. Fíjate, justo aquí, ya casi para entrar al vaso, estas ramas esplénicas van a emitir unas ramas que van hacia el fundus gástrico, irrigan el fundus gástrico. Vamos a poner en celeste lo que se está irrigando. El fundus, que se llaman arterias gástricas cortas. Esto yo creo que ya te imaginas cómo te lo van a preguntar. Te van a poner una afectación, la que sea, específicamente involucrando al fundus gástrico y te van a decir, ¿qué arterias están afectadas? Gástricas cortas. ¿Ramas de quién? Ramas de la esplénica. Te pueden poner, por ejemplo, un caso de una hernia hiatal. A veces en las hernias hiatales el fundus gástrico se mete al hiato esofágico y se puede comprimir. Se empieza a aplastar, las arterias se cierran y se muere el tejido porque se le impide la circulación. Bueno, ¿qué arterias serían las que se aplastaron en este caso? Si el fundus fue el que se ahorcó en la hernia, si el fundus fue el que se estranguló, que es el término correcto, el que se estranguló en la hernia, ¿qué arterias se tuvieron que haber tapado? Las gástricas cortas, que son las que irrigan el fundus, ramas de la esplénica. Y aquí otra vez te van a preguntar también la relación con el peritoneo. Lo primero, te repito una vez más, lo primero que tú tienes que hacer para recordar si va dentro del peritoneo o va directo en el retroperitoneo es la estructura que va a irrigar es intra o retroperitoneal. Eso es lo que te va a decir qué relación va a tener la arteria. Resulta que el estómago es intraperitoneal. Entonces, estas gástricas cortas tienen que ir dentro de algo de peritoneo. ¿Dentro de qué? Van a ir, fíjate, si vienen de las ramas esplénicas, o sea, ya estaban casi en el vaso, y ahora quieren ir al fundus gástrico, o sea, se quieren pasar del vaso al estómago, van a ir por un ligamento que con el nombre no te va a dejar ninguna duda. Van a ir por un ligamento que se llama gastroesplénico. Pues claro, desde el puro nombre, el ligamento gastroesplénico te dice que va de el estómago hacia el vaso. Estas ramas que están en el vaso y quieren ir al estómago, pues por ahí se van a ir. Y esa es otra vez lo que te van a preguntar, o sea, te van a decir X afectación del fundus gástrico. Ya reconociste que te están preguntando de las gástricas cortas. ¿De quién son rama? De la esplénica. ¿Y por dónde van? Por el ligamento gastroesplénico. Y ya, ¿qué más te pueden preguntar? Estas son ramas de la esplénica también. Y de este punto también, de aquí de la esplénica, vamos a tener también una rama que va hacia el estómago, pero ahora hacia la curvatura mayor del estómago. O sea, todas estas que entraron aquí son las esplénicas. Pero de este punto, o sea, ya casi para haber entrado al vaso, se salen hacia el fundus gástrico, las gástricas cortas, y hacia la curvatura mayor del estómago, vamos a encontrar a las arterias, en este caso a la arteria gastroomental izquierda. Gastroomental izquierda. Así como ahorita te dije que las gástricas son para la curvatura menor, por ejemplo, si repasamos aquí en celeste la arteria gástrica izquierda, iba para arriba, daba las esofágicas y luego bajaba por la curvatura menor. Así como las gástricas son de la curvatura menor, las gastroomentales son de la curvatura mayor. Yo siempre lo recordaba cuando llevaba nato porque el nombre cortito, gástricas, es para la curvatura menor y el nombre largo, gastroomentales, es para la curvatura mayor.
Entonces, esta gastromental izquierda va en la curvatura mayor. Intra o retroperitoneal, claro que es intraperitoneal, como todo el estómago es intraperitoneal. Así como la gástrica izquierda estaba adentro, aquí lo tienes, adentro del omentón menor, ligamento hepatogástrico. Así como las gástricas cortas están dentro del ligamento gastroesplénico, así la gastromental izquierda la vamos a encontrar dentro de la estructura de peritoneo que se relaciona con la curvatura mayor, es el omentón mayor. Inclusive las ramas de estas gastromentales, que ahorita nada más estamos viendo a la izquierda, las ramas de estas gastromentales bajan y son las que irrigan al omentón mayor como tal. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, aquí teníamos a la esplénica, aquí va sobre el borde superior del páncreas, me lo tapa un poquito el estómago. Ya llegando al vaso tiene las ramas esplénicas que van dentro del ligamento esplenorrenal. Te lo pongo aquí para que quede bien completo esto. Ligamento esplenorrenal. Ya llegando al vaso tienes al ligamento esplenorrenal. Dentro de él las arterias esplénicas, unas ramas que se desvían para ir al fundus gástrico, las gástricas cortas dentro del ligamento. Si estamos pasando del vaso al estómago, gastroesplénico, dentro del ligamento gastroesplénico. Y hacia abajo hay otras ramas que salen de las esplénicas que van ahora a la curvatura mayor del estómago, gastromental izquierda en este caso, para la porción superior de la curvatura mayor, dentro del omentón mayor, y también irrigan al omentón mayor. Entonces aquí te van a poner el mismo caso, ahora vamos a decir una úlcera en la curvatura mayor del estómago. Sabes que son arterias gastromentales. Te van a decir en la porción superior de la curvatura mayor, tú sabes, gastromental izquierda. ¿Rama de quién? De la esplénica. ¿Dentro de dónde está? Dentro del omentón mayor. ¿Qué más te pueden preguntar? Entonces, esa es la irrigación de la que estamos platicando en este momento. Esto es lo que te tiene que quedar bien claro. ¿Qué irriga? ¿Qué trayecto tiene? O sea, ramas y de quién viene. Y qué relación tiene con el peritoneo. Si tú tienes esos puntos bien cubiertos, no te va a agarrar ninguna pregunta en curva. Muy bien. Estas serían las ramas de la esplénica. Voy a repasar una última vez su trayecto. Vamos a borrar aquí todo el murero. Vamos a seguirlo aquí. Tenemos al tronco celíaco. Toda esta es la arteria esplénica. La rama, pregunta de examen, más grande del tronco celíaco. Sale hacia la izquierda sobre el borde superior del páncreas. Recuerda que en este punto la arteria es retroperitoneal, como el páncreas es retroperitoneal. Y te va a dar a las arterias pancreática dorsal y pancreática magna. Irrigan cuello, cuerpo y cola del páncreas. Cuello, cuerpo y cola del páncreas. Una vez pasando al vaso, las ramas esplénicas van a tener que entrar dentro del peritoneo, porque el vaso es intraperitoneal. Entran al ligamento esplenorrenal. De aquí hay unas que y irrigan al vaso y ya. Y aquí hay unas que se desvían. Las gástricas cortas, que van hacia el fundus gástrico, dentro del gastroesplénico, y la gastromental izquierda, dentro del omentón mayor, para la porción superior de la curvatura mayor del estómago. Eso es lo que tienes que saber de esta arteria esplénica. Un último detalle que no sé si pudiera ser una pregunta, pero pudiera ser un dato en el caso clínico que te ayudara a responder. Un último detalle de esta arteria esplénica es, fíjate en su trayecto, es sinuoso. Nosotros le llamamos así a los trayectos de arterias que van en zigzag. Por ejemplo, aquí se ve que hasta una vuelta da, aquí por transparencia, por atrás del estómago. Hay pocas arterias en el cuerpo que son así, la arteria uterina, la arteria esplénica, algunas arterias de la mandíbula, y ya, son los únicos ejemplos que hay. Bueno, al menos en nuestro curso. Entonces, como es algo muy característico, pudiera ser una pregunta de examen. La arteria esplénica, quizás una pregunta, pero como te digo, un pedazo del dato que te ayude a saber que la pregunta es de la esplénica. La arteria esplénica tiene este trayecto sinuoso que estamos comentando. Muy bien. Esto ya lo vimos. Y pasamos a la última rama del tronco celíaco. Ya llevamos a la más corta, a la más pequeña, que es la gástrica izquierda, a la más grande, que es la esplénica. La última es la arteria hepática común. Esta arteria hepática común, vamos a volver. Aquí tenemos el tronco celíaco. Esta fue la gástrica izquierda. Aquí va la esplénica. Entonces, esta rama que sale hacia la derecha, esta es la arteria hepática común. Esta arteria también va sobre el borde superior del páncreas, solo que esta se dirige hacia la derecha. Sería, creo que en esta imagen se ve un poquito mejor, se ve igual. Sería esta arteria. Esta es la gástrica izquierda, esta es la esplénica, esta es la hepática común.
Va sobre el borde superior del páncreas, pero ahora hacia la derecha. En esta primera instancia, la arteria es retroperitoneal y no nos va a dar ninguna rama, hasta que se bifurca ya en sus dos ramas terminales. Fíjate, déjame ver si hay una mejor imagen para ver esto. Creo que esta se ve mejor, sí. Aquí tendríamos la arteria hepática común. Déjame lo muevo un poquito para acá. Arteria hepática común. Nos va a dar una rama que va hacia arriba y una rama que va hacia abajo. Estas son sus dos ramas de bifurcación. ¿Cuál es la rama que va hacia arriba? Es la arteria hepática propia. Y la que va hacia abajo es la arteria gastroduodenal. Vamos a hablar primero de la hepática propia. Es esta rama de la hepática común que va hacia arriba. Aquí se ve mejor, es toda esta rama. Fíjate cómo esta es la hepática común. Es la rama que sale hacia arriba de la hepática común. Ok. Esta arteria hepática propia, primero que nada sabes que va al hígado. Por lo tanto, vamos a ver qué relación tiene con el peritoneo. Esta arteria hepática propia va a ser intraperitoneal, específicamente dentro del omento menor. Recuerda, sin embargo, que el omento menor se compone de un ligamento hepatogástrico y un ligamento hepatoduodenal. A esta arteria hepática propia le va a tocar estar dentro del ligamento hepatoduodenal, junto con otras dos estructuras. Debes de acordarte que la arteria hepática propia, junto con la vena porta y el conducto colédoco, estas tres estructuras forman lo que llamamos la tríada portal. La tríada portal. ¿Quiénes están en la tríada portal? Arteria hepática propia, conducto colédoco y vena porta. Esto ya lo habíamos platicado en otras lecciones. Todas estas estructuras, todas las tres, están dentro del omento menor o ligamento hepatoduodenal, que es el borde libre o borde anterior del omento menor. Bien. Entonces, ¿qué ramas nos va a dar en este trayecto? Primero nos va a dar esta rama que estás viendo aquí. Ahorita le hago un acercamiento. Esta, bueno, déjame la resalto. La voy a resaltar en celeste. Esta arteria que está saliendo de la hepática propia va hacia la curvatura menor del estómago, solo que ahora en la porción inferior. ¿Cómo se les llaman a las arterias que están en la curvatura menor del estómago? Gástricas. Esta es la arteria gástrica, pero ahora la que me faltaba, la gástrica derecha. Arteria gástrica derecha. Esta arteria gástrica derecha va a la misma curvatura menor del estómago, por lo tanto también va a estar dentro del omento menor. Y se va a terminar anastomosando ¿con quién crees? Con la gástrica izquierda, que es la que completa la irrigación de esa curvatura menor. Vamos a poner aquí en morado, aquí viene la gástrica izquierda, que ya la habíamos visto varias veces, y aquí se conecta con la gástrica derecha. Entonces, la curvatura menor y el omento menor son irrigados por estas ramas gástricas, acuérdate. Curvatura menor, el nombre corto, gástricas. ¿Qué me pueden preguntar? Te van a poner estos casos de las úlceras en la curvatura menor, que cuando las úlceras son pépticas, o sea, por ácido, que es lo más común, suceden principalmente en la curvatura menor. Te van a poner este caso y te van a decir, ok, si está en la porción superior de la curvatura menor, ¿el sangrado de quién es? De la gástrica izquierda. Si está en la porción inferior, el sangrado es de la gástrica derecha. O sea, lo primero que tú tienes que tener en claro es que cualquier cosa de la curvatura menor es de las gástricas. Porción superior, pegado hacia el cardias, pegado hacia el esófago, gástrica izquierda. Porción inferior, pegado hacia el píloro, pegado ya hacia lo que sigue para el duodeno, gástrica derecha. Gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco. Gástrica derecha, rama de la hepática propia. Muy bien, las dos dentro del omento menor porque van dentro de la misma estructura.
Perfecto. Esa sería la primera rama de la hepática propia. Después de esto, vamos a borrar aquí un poco. La hepática propia sigue avanzando en sentido superior y se bifurca en dos ramas hepáticas: izquierda y hepática derecha. Estas obviamente ya entran a irrigar al hígado. De aquí la única rama importante, y sí es bastante importante, es una rama de la hepática derecha, y anótalo bien que es de la hepática derecha, que se llama arteria cística. Esta es para la irrigación de la vesícula biliar. ¿Por qué es tan importante esta rama? Porque en las cirugías para retirar la vesícula biliar, en las colecistectomías, que son muy comunes, procedimientos quirúrgicos muy comunes, en estas colecistectomías, antes de que yo pueda entrar y agarrar la víscera y sacarla, tengo que primero asegurarme que su arteria está ligada, o sea, que ya no está pasando sangre por la arteria. Porque si yo saco a la vesícula con la arteria todavía abierta, se va a hacer un sangrerío. Entonces, lo primero que hacemos es ir por la arteria y la ligamos. Y luego ya puedes ir a sacar la víscera. Va. ¿Qué te van a preguntar a ti? Dentro del contexto que estoy platicando, o sea, dentro de una cirugía para una colecistectomía, ¿de dónde viene la arteria cística? ¿De dónde viene la arteria que hay que ligar? Que es la arteria de la vesícula, la cística. Viene, esto es muy variable, pero viene en la mayoría de los casos, y en tu examen vas a responder, viene de la hepática derecha. Viene de la arteria hepática derecha. Nada más. Estas son las ramas de la arteria hepática propia. Primero la gástrica derecha, después la hepática izquierda, la hepática derecha, y de la hepática derecha la cística para la vesícula biliar. Nada más. Muy bien. Entonces, ahí ya vimos solo una de las dos ramas de bifurcación que tiene la arteria hepática común. Recuerda, esta es hepática común. Para arriba, esta fue la hepática propia. Pero ahora la que nos importa es esta que viene hacia abajo, que es la arteria gastroduodenal. ¿Qué ramas va a tener esta arteria gastroduodenal? Primero que nada, puede darnos a una arteria muy pequeña que se llama supraduodenal. Esta arteria no es tan constante. Lo que quiero que sepas de esta arteria supraduodenal es que cuando existe, irriga a una porción del duodeno que se llama ampolla o ámpula duodenal, que es el primer pedacito de la primera porción del duodeno. Es la parte más ancha del duodeno. Ok, ya, pregunta directa, respuesta directa. Arteria supraduodenal de la gastroduodenal irriga la ampolla del duodeno, la primera parte de la primera parte. Ok. Después de esto nos va a dar una rama colateral que se llama pancreático duodenal posterosuperior. Esta es una rama colateral, o sea, no es una rama de bifurcación, no se está terminando aquí la arteria gastroduodenal. Es una rama colateral. Este nombre está muy largo, pero también te dice todo lo que tienes que saber. Se llama pancreático duodenal posterosuperior, o sea que va a la porción superior, en la cara posterior, de tanto el páncreas como el duodeno. O sea, ¿qué va a irrigar esta arteria? Otra vez, fíjate bien en el nombre. Pancreático duodenal posterosuperior. Vamos a anotar aquí que irriga. Va a irrigar la porción posterior de la cabeza del páncreas. ¿Por qué la cabeza? Porque es superior. Es póstero superior. ¿Qué queda por arriba en el páncreas? Pues la cabeza. La porción posterior de la cabeza del páncreas y la porción posterior de ¿qué queda más arriba en el duodeno? La primera porción del duodeno. Si tú te acuerdas, por ejemplo, cuando vimos intestino delgado, las úlceras en la cara posterior de la primera porción del duodeno afectan principalmente a esta arteria, la arteria pancreático-duodenal posterosuperior. Entonces, esto es lo que irriga, obviamente, en su superficie posterior. Muy bien. Después de esto, la arteria gastroduodenal ahora sí se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que es la arteria pancreático-duodenal anterosuperior y gastromental derecha. Vamos a ver primero la gastromental derecha.
Aquí no se alcanza a ver bien de dónde viene y de hecho en ninguna imagen se alcanza a ver bien estas arterias. Pero esta que estoy resaltando en morado, esta sería la gastromental derecha, rama de la gastroduodenal. Recuerda, el nombre largo gastromental son las arterias para la curvatura mayor del estómago. ¿Con quién crees que se anastomose esta arteria gastromental derecha en la curvatura mayor? Obviamente con la gastromental izquierda. La gastromental izquierda, recuérdalo, ¿es rama de quién? Es rama de la esplénica. Rama de la esplénica. La gastromental derecha, rama de la gastroduodenal. Es una rama ya terminal, es una rama de bifurcación de la gastroduodenal. Ambas están, si van para la curvatura mayor, ambas están dentro del aumento mayor del estómago. Aumento mayor, este también está dentro del aumento mayor. Inclusive irrigan al aumento mayor, o sea, las ramas de las gastromentales, tanto la derecha para la porción inferior de la curvatura mayor, como la izquierda para la porción superior de la misma curvatura mayor, estas ramas del aumento mayor vienen de las gastromentales. Y la pregunta aquí es igual que con las gástricas. Te van a decir una herida, una lesión, una úlcera, lo que sea que esté sangrando en la curvatura mayor. Si me hablan de la porción superior de la curvatura mayor ya sé que es el nombre largo, va a ser una gastromental. Porción superior de la curvatura mayor, lo que está cerca del fundus, voy a poner gastromental izquierda. Porción inferior de la curvatura mayor, lo que otra vez está cerca del píloro, está cerca del duodeno, gastromental derecha. Nada más. ¿Dentro de qué? Dentro del aumento mayor. Y ya. Muy bien. Esa es una de las ramas de bifurcación de la gastroduodenal. Y la otra rama es la pancreaticoduodenal anterosuperior. Esta arteria, otra vez, solo guíate de su nombre. Esta arteria pancreaticoduodenal posterior-superior también va a la cabeza del páncreas, pues ¿qué queda arriba en el páncreas? Es superior, anterosuperior, perdón. Cabeza del páncreas y primera porción del duodeno, solo que estas por adelante. Sigue siendo superior, nada más que la otra era posterior-superior y este es anterosuperior. Haz de cuenta que estas arterias van así y el duodeno queda aquí. Suponía que lo estuviera viendo de lado. Esta sería la pancreaticoduodenal anterosuperior y este otro dedo, mi dedo medio, sería la pancreaticoduodenal posterior-superior. Acá es anterior, acá es posterior. Quedan así. Una arteria por adelante y la otra arteria por atrás. Esas son las pancreaticoduodenales superiores. Como son superiores, no te pierdas que está arriba en el duodeno, primera porción, y en el páncreas, la cabeza. Ahí que pueden ir de examen, por ejemplo, de la pancreaticoduodenal posterior superior, las úlceras en la cara posterior del duodeno, la primera porción, o un tumor en la cabeza del páncreas, que habíamos platicado que es el único que nos da ictericia. Un tumor en la cabeza del páncreas, también, ¿de quién va a venir irrigado? De las pancreaticoduodenales, las superiores, antero o postero, pero superiores, ramas de la gastroduodenal. Muy bien. O sea, aquí es un poquito difícil imaginarse la gastroduodenal porque las imágenes casi no nos lo permiten. Pero haciendo un pequeñito esquema ya para terminar esto, la gastroduodenal recordemos que viene hacia abajo de la hepática común. Aquí va a dar dos ramas colaterales. La supraduodenal, que dijimos que era para la ampolla del duodeno, y la pancreaticoduodenal posterior superior. Pancreaticoduodenal posterior superior. Esas son ramas colaterales. Y luego ya las de bifurcación son la pancreaticoduodenal anterosuperior y la que se va hasta la curvatura mayor del estómago. La gastroomental derecha. Fíjate como aquí estas ya son las de bifurcación porque ya no existe la arteria. Muy bien. Esas serían todas las ramas del tronco celíaco. Esta es la rama más complicada de las tres viscerales impares. Yo creo que ya te diste cuenta que vimos un chorro de cosas hablando de esta arteria, del tronco celíaco, todas sus ramas y cada una de las ramas de sus ramas. Entonces, esta es la parte más compleja de esta lección. Sin embargo, más allá de que ya te hayas memorizado exactamente todo lo que te dije, me interesa a este punto de la clase que mínimo ya tengas muy en claro qué es lo que necesitas saber para cuando repases esta clase o repases este tema o vuelvas a leer el libro o cheques tus notas, sabes que vas enfocado sobre el trayecto, o sea, de quién es rama y qué ramas da, qué relación tiene con el peritoneo, si es retroperitoneal o si es intraperitoneal y si es intra dentro de qué está, y por último, qué es lo que irriga.
Porque al final de cuentas la pregunta va a venir en el contexto de algo clínico, muy, muy probablemente. Una úlcera, un tumor, una lesión, etcétera. Te tienen que decir dónde está esa lesión, esa úlcera, etcétera. Y entonces, dependiendo de dónde esté, tú ya sabes de qué arteria te están preguntando. Y de ahí ya contestas que de quién es rama, que cómo se relaciona con el peritoneo, etcétera. Entonces, esta es la parte más compleja de la clase de hoy, las ramas de la arteria del tronco celíaco. Ya pasando esto, va a estar un poco más sencillo. Vamos a continuar. Entonces, después de las ramas del tronco celíaco, vamos con la segunda arteria visceral impar del abdomen. Esta corresponde a la arteria mesentérica superior, que como ya sabemos, va a irrigar a todo lo que corresponde al intestino medio. ¿De dónde se origina esta arteria mesentérica superior? Que sería la primera pregunta que nos pudieran hacer. Se origina también de la primera vértebra lumbar, o sea, también de L1, pero en este caso del borde inferior de L1, comparado con la arteria del tronco celíaco que se origina en el borde superior de L1. Por eso te dije que era importante ser muy específico en cuanto al origen. Las dos, mesentérica superior y tronco celíaco, se originan al nivel de la primera vértebra lumbar, L1, pero el tronco celíaco en el borde superior y la mesentérica superior en el borde inferior de esa misma vértebra lumbar, primera vértebra lumbar. Muy bien, las primeras dos ramas que vamos a ver son ramas complementarias con las pancreaticoduodenales. Son las arterias pancreaticoduodenal antero-inferior y póstero-inferior. Serían estas que estamos viendo aquí. Esta es la arteria mesentérica superior. Aquí se da primero una rama pancreaticoduodenal inferior, así sola, y se divide en esta que estamos viendo aquí por atrás, pancreaticoduodenal póstero-inferior, que va a anastomosarse con la póstero superior de la gastroduodenal, y por delante del páncreas una antero-inferior, que se anastomosa con la antero-superior de la gastroduodenal. Vamos a decir que si el páncreas estuviera aquí ahora viéndolo desde una vista lateral, así vendrían las superiores, póstero superior y póstero inferior, póstero superior y antero superior, y aquí vendrían las inferiores. Y en este espacio tendríamos por arriba a la cabeza del páncreas y por abajo al proceso unciforme o gancho del páncreas. Entonces se anastomosan las dos anteriores, antero superior y antero inferior, y las dos posteriores, póstero superior y póstero inferior, rodeando la cabeza del páncreas por arriba y por abajo al gancho o proceso unciforme del páncreas. Específicamente, estas pancreaticoduodenales inferiores van a irrigar al resto del duodeno, o sea, la segunda, la tercera, la cuarta porción del duodeno, y en cuanto al páncreas, específicamente solamente el gancho o proceso unciforme del páncreas. Esas serían las preguntas de examen. Recordando que las pancreaticoduodenales superiores irrigaban a la primera porción del duodeno y también irrigaban a la cabeza del páncreas. Cuello, cuerpo y cola del páncreas, nada que ver con las pancreaticoduodenales. Cuello, cuerpo y cola fueron por las pancreáticas de la esplénica, la pancreática dorsal y la pancreática magna. Nada más. Este sería un punto de anastomosis entre el tronco celíaco o ramas del tronco celíaco con las pancreaticoduodenales superiores y la mesentérica superior con las pancreaticoduodenales inferiores. Recuerda que el duodeno es uno de los únicos puntos donde la irrigación va a venir tanto de ramas de una rama visceral impar, como en este caso el tronco celíaco, como de otra, en este caso la mesentérica superior. Porque justo aquí, si recordamos, en la papila duodenal mayor se está marcando la diferencia entre intestino proximal e intestino medio. Muy bien. Después de esto tenemos ramas que ya habíamos comentado antes. Bueno, estas arterias me faltó mencionar, son póstero o retroperitoneales, completamente retroperitoneales. El proceso unciforme del páncreas, la cabeza del páncreas, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, son puras estructuras retroperitoneales. Estas ramas son retroperitoneales. Bien. Después de eso tenemos a las arterias yeyunales e ileales para el yeyuno y el ilion. Estas arterias ya las habíamos comentado cuando hablamos de intestino delgado. Si van para el yeyuno y para el ilion, van a ser intraperitoneales. El yeyuno y el ilion son intraperitoneales, sus arterias también. Recuerda que estas van a estar, como el yeyuno y el ilion, dentro del mesenterio. Y en cuanto a sus diferencias, esto lo puedes volver a revisar en la clase de intestino delgado. Recuerda que tenemos vasos rectos más largos y menos arcadas vasculares en las arterias yeyunales, vasos rectos más largos, vamos a ponerlo así, y menos arcadas vasculares en las yeyunales,
Y en las iliales, al revés. En las iliales vamos a encontrar vasos rectos más cortos y más arcadas vasculares. Esto ya lo habíamos visto, simple y sencillamente. No hay mucho que decir aquí, la verdad. Después de esto, llegaríamos con las arterias cólicas. Estas arterias cólicas van a seguir siempre un patrón muy predecible y que nos va a ayudar mucho a identificar cómo se distribuyen. Entonces, vamos a verlo con un dibujo. Voy a modificar aquí un poquito la presentación. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es poner a las estructuras del intestino grueso. Tendríamos aquí al ciego, el apéndice cecal. Si este es el lado derecho, entonces aquí vamos con el colon ascendente. Colon transverso. Recuerda que el intestino grueso le hace como un marco a toda la cavidad abdominal, que se le llama marco colónico. Colon transverso, todo esto de acá. Colon descendente. Vamos a poner aquí colon ascendente. Ciego. Colon transverso. Apéndice. Colon descendente. Aquí está muy exagerado, pero es para tratar de que no te tape yo. Colon sigmoides y ya después de esto el recto. Ok. ¿Cómo se van a distribuir las arterias cólicas? Que por su nombre sabes que van para el colon. Siempre van a ser lo mismo las arterias cólicas. Fíjate, nada más viendo las primeras dos vas a entender cómo se distribuyen. Pero desde ahorita te puedo adelantar que lo que quieren estas arterias es formar una cadena que pueda recorrer toda la extensión del marco colónico sin interrupciones. ¿Cómo lo van a lograr? Con anastomosis. Fíjate, vamos a poner en rojo a la mesentérica superior. La primera rama que vamos a ver aquí es una rama que se llama ileocólica. Todas las arterias cólicas, como esta primera ileocólica, hacen lo mismo. Siempre se bifurcan. Fíjate que esta arteria ileocólica se va a bifurcar en una rama superior que va hacia el ciego y empezando un poquito hacia el colon ascendente. Esta sería la rama superior. Y una rama inferior. Esta rama inferior se va a regresar hacia la porción más distal del ilion. Por eso la arteria se llama ileocólica. Recuerda que aquí está la porción ya del ilion que le llamamos ilion terminal, donde se une con el ciego a través de la válvula iliocecal. Entonces, déjame poner otra vez esta rama. Vamos a ponerlas otra vez estas. Tenemos aquí una rama superior, como te decía, que va hacia el colon ascendente, y una rama inferior que se regresa hacia la porción distal del ilion. Por eso es ileocólica. De aquí, de la rama inferior, pregunta de examen, van a salir las dos ramas que irrigan al ciego, que se llaman ramas cecales, cecal anterior y cecal posterior. Y una muy importante en el examen, una rama que va al apéndice, que se llama rama apendicular. Esto yo creo que ya te imaginas cómo te la van a preguntar. En un caso de apendicectomía, cuando se va a retirar el apéndice, ¿qué arteria tenemos que ligar? La apendicular, primero que nada. ¿De quién es rama? De la rama inferior de la iliocecal. La rama apendicular. Esta rama apendicular, por ejemplo, va a estar dentro del mesoapéndice. Esta bifurcación es lo que hacen todas las ramas cólicas. Fíjate cómo con esto van a lograr esa cadena que te decía. Vamos a pasarnos a la que sigue y aquí es donde ya lo vas a entender. La rama que sigue de la mesentérica superior es la arteria cólica derecha. Esta arteria cólica derecha se acerca hacia el colon ascendente y se bifurca en una rama superior que va, o ascendente, que va hacia el ángulo hepático del colon, y una rama descendente o inferior. Y fíjate qué hace esta rama descendente. Se anastomosa, vamos a poner la anastomosis en color verde. Se anastomosa con la rama superior de la ileocólica.
Así es como se va a lograr lo que te decía que querían hacer todas las cólicas, que es hacer como una cadena alrededor de todo el marco colónico. De esta manera es como lo van a lograr. Ahorita vas a ver que la que sigue también se van a astomosar y se va a bifurcar, y una de sus ramas se van a astomosar acá. Y así se van a ir. Haz de cuenta que las cólicas le extienden un brazo para cada lado. De un lado se agarran con la arteria que les quede por acá y del otro lado se agarran con la que les quede el otro lado. Y así se forma la cadena. Esta arteria cólica derecha, si va para el colon ascendente es retroperitoneal, esta arteria también va a ser retroperitoneal. Recuerda, cuando hablamos del intestino grueso, que estas arterias cólicas, la cólica derecha específicamente, llega por la cara medial de lo que rodea al colon ascendente, que se llama canal paracólico derecho. Todo eso ya lo revisamos en otra lección. El canal paracólico derecho es lo que rodea al colon ascendente. Y ese canal paracólico, que básicamente sería esto que te voy a marcar en azul, el canal paracólico está por acá y por acá. Ese canal paracólico tiene una superficie medial o interna, que sería esta de acá, y una superficie lateral o externa, que es esta de acá. ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Por dónde llegan las arterias en el canal paracólico al colon ascendente? Llegan por la cara medial del canal paracólico derecho, porque es el del colon ascendente. Cara medial. Entonces, la pregunta de examen común aquí es, te ponen un caso de una cirugía del colon ascendente, te preguntan por dónde puedes entrar quirúrgicamente al plano del colon sin comprometer sus arterias, sin comprometer su irrigación, entras por la cara lateral del canal paracólico derecho, porque es donde no está la arteria. Esa es la pregunta clásica, ya la habíamos visto en otra lección de todos modos. Ok. Y la última rama que vamos a ver aquí de la mesentérica superior es la arteria cólica media. Y yo creo que ya te estás imaginando qué es lo que va a hacer. Esta arteria cólica media va hacia el colon transverso y se bifurca. Una rama derecha que cerca del ángulo hepático se anastomosa con la ascendente de la cólica derecha, y una rama izquierda que va a llegar hasta, acuérdate bien, hasta los 2/3 proximales del colon transverso, porque aquí justo es donde está la división entre el intestino medio y el intestino distal. Y como la mesentérica superior es para el intestino medio, aquí va a acabar básicamente su irrigación. Pero aquí tendrías otra anastomosis. Fíjate cómo se está armando exactamente la cadena que queríamos. Le voy dando la vuelta a todo el marco colónico. Estas arterias realmente no tienen más que preguntarse. Están bastante fáciles cuando las ves así. Esta cólica media, como va al colon transverso, pues va a ser intraperitoneal. Va a estar dentro del mesocolon transverso. Ahí disculpa mi caligrafía. Correcto, dentro del mesocolon transverso. Muy bien. Y ya, aquí acaba la irrigación de la mesentérica superior, porque aquí se acabó el colon o el intestino medio. Disculpen ahí los ladrillos de mi perrita. Por último, tendríamos a la mesentérica inferior. Vamos a ponerla en otro color para hacerlo más fácil. ¿Qué va a tener esta mesentérica inferior? La misma disposición. Va a tener primero que nada una arteria cólica izquierda, que ¿qué crees que va a hacer? Se va a bifurcar. Ya vimos que así es como están logrando su cometido estas arterias. Tiene una rama ascendente que se va a anastomosar con la rama izquierda de la cólica media. Aquí habría una anastomosis entre cólica media y cólica izquierda, y más allá de eso, una anastomosis entre mesentérica superior y mesentérica inferior, en donde termina el intestino distal y empieza, bueno, donde termina el intestino medio y empieza el intestino distal. Y una rama descendente que va hacia el resto del colon ascendente. Colon descendente sería esta rama descendente. El colon descendente es retroperitoneal, así que esta cólica izquierda otra vez es retroperitoneal. Y aquí te pueden hacer la misma pregunta que con el colon ascendente. Recuerda que lo que rodea al colon descendente también se llama canal paracólico, pero en este caso se llama canal paracólico izquierdo. Tiene una cara medial acá y una cara lateral acá. Entonces la pregunta es la misma. Vas a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico sobre el colon descendente, te preguntan que por dónde puedes entrar para no arriesgar las arterias. Entras por la cara externa, por la cara lateral del canal paracólico, en este caso izquierdo. ¿Por qué? Porque por la cara medial sabes que va la cólica izquierda y lo que queremos es no correr el riesgo de darle a las arterias. Muy bien.
Después vamos a encontrar unas ramas que se llaman sigmoideas. Obviamente sabes que van para el colon sigmoides. Aquí de estas sigmoideas son varias. Algunas, las que queden como más hacia arriba, van a alcanzar a anastomosarse con la rama descendente de la cólica izquierda. Y el resto de las sigmoideas simplemente van hacia el colon sigmoides. Son varias ramas sigmoideas. Estas otra vez tienen que ser intraperitoneales. El colon sigmoides es intraperitoneal. Está dentro del mesocolon sigmoides. Tendríamos una anastomosis más entre las primeras sigmoideas y la rama descendente de la cólica izquierda. Y la última rama que vamos a encontrarnos de la mesentérica inferior es la arteria rectal superior, que va para el tercio superior del recto. Ahí puede haber una anastomosis con las últimas sigmoideas. Esta arteria también va a ser retroperitoneal. Muy bien. Entonces, es mucho más fácil, la verdad, la irrigación de las mesentéricas ya cuando llegamos a este punto. Porque todas lo que están haciendo es lo mismo. Extienden los brazos para los dos lados y van haciendo esta cadena. Creo que con este esquema se ve muy claro de lo que estamos hablando. Y aquí otra vez ya tienes todo lo que ocupas. Tienes qué está irrigando cada una, tienes de dónde viene y tienes qué relación tiene con el peritoneo, que sería la pregunta más interesante. Casos clínicos específicos, lo que dijimos de los canales paracólicos para el colon ascendente y colon descendente. Y otro caso que podría venir es que justo en esta anastomosis entre la cólica media y la cólica izquierda se corre el riesgo o un riesgo mayor en comparación con el resto del tubo digestivo de infarto intestinal. Resulta que esta anastomosis no es tan buena. Entonces, lo que te pueden preguntar aquí es que este punto, esta unión entre los dos tercios proximales y el tercio distal, la anastomosis entre la mesentérica inferior y la mesentérica superior, ese punto es el más frecuente o el que corre más riesgo para tener infartos intestinales. Sin embargo, los infartos pueden suceder en cualquier punto. El caso clínico va a decir, por ejemplo, tienes un infarto en el colon transverso. ¿Qué arteria se afectó? Cólica media. ¿Y dónde está? Está dentro del mesocolon transverso. O un infarto en el colon descendente. ¿Quién se afectó? Cólica izquierda. ¿Rama de quién? De la mesentérica inferior. ¿Y dónde está? En el retroperitoneo. O sea, lo que tienes aquí anotado es lo que va a venir a final de cuentas. Y ya, con esto terminamos a las ramas viscerales impares. El último comentario que quiero hacer es que la mesentérica inferior se origina desde el tercer nivel vertebral lumbar. Así como el tronco celíaco era borde superior de L1, la mesentérica superior fue borde inferior de L1, hasta L3 se salta la mesentérica inferior. Mesentérica inferior se origina en L3. Pero es mucho más sencilla su irrigación. Entonces, ya terminando las ramas viscerales impares, que es la parte más importante, por mucho, más importante de toda esta lección, recuerda, y creo que con este esquema todavía queda más claro, recuerda en qué te vas a fijar. Cómo se distribuyen, qué irrigan y de qué relación tienen con el peritoneo. Esa es la pregunta clave del examen, o esos son los puntos clave. Cualquier pregunta que te quieran hacer, la respuesta 99% de probabilidad va a caer en alguno de esos tres puntos. Eso es lo que debes de reforzar cuando estés repasando este tema. Muy bien. Aquí vemos a las arterias cólicas. Correcto. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Ya habiendo acabado con todas las viscerales impares, que son las más largas, aquí nada más quiero volver a comentarte esto de la rama apendicular, no se te vaya a ir, porque la apendicitis y la apendicectomía para tratarla, o sea, retirar el apéndice, es un procedimiento muy común y que probablemente venga en tu examen. ¿De dónde viene la arteria apendicular? De la rama inferior de la ileocólica, igual que las secales para el ciego, rama inferior de la ileocólica, pregunta de examen. Entonces, ahora sí continuando, con las viscerales pares son aquellas para órganos que están de los dos lados de la línea media. Suprarrenales medias para la glándula suprarrenal, renales para los riñones y las gonadales, testiculares u ováricas. Las suprarrenales medias se originan a nivel de L1. Estas suprarrenales, nada más te voy a hacer un comentario, también se pueden llamar capsulares. Decir arteria capsular o arteria suprarrenal es lo mismo. En este caso serían las capsulares medias. Las renales se forman entre L1 y L2 y van a los riñones, no hay nada más que decir.
Y las gonadales se originan directamente en L2. Tampoco hay nada más que decir. Y digo que no hay nada más que decir porque hay un tema específico para los riñones, un tema específico obviamente para los testículos, para los ovarios, etc. Entonces aquí nada más anota los niveles y poquito más. En cuanto a las ramas parietales que me voy a encontrar, parietales pares, voy a tener pares a las frénicas inferiores y a las lumbares. Impar, la única rama parietal impar, como comentamos al principio de la lección, es la sacra media. Vamos a ver. Primero que nada, las arterias frénicas inferiores no tienen chiste. Son las primeras ramas que da la aorta tan pronto pasa por debajo del ligamento arqueado medio, por abajo del hiato aórtico. Y son estas dos. Como el nombre te lo dice, van por la cara inferior del diafragma. Y ya. Vamos a ver que estas arterias después dan a las arterias suprarrenales, fíjate aquí que envían ramas hacia la suprarrenal, dan a las arterias suprarrenales superiores o capsulares superiores, lo vamos a ver en otra lección. Nada más, irrigan el techo, por eso son parietales. Las lumbares son ramas, fíjate, aquí no se ven muy bien, pero en la primerita imagen que teníamos se alcanzan a apreciar mejor. Las lumbares son estas ramas. Estas ramas lumbares las puedes comparar con las intercostales, porque simplemente van así siguiendo toda la circunferencia de la pared abdominal, como las intercostales van siguiendo toda la circunferencia de la pared torácica. Entonces, ¿qué me van a preguntar de las lumbares? Solo son 4 arterias lumbares, simplemente van siguiendo toda la pared. Entonces, ¿qué me van a preguntar? Fíjate que sí va a haber una pregunta que quiero repasar aquí. Estas arterias se encuentran, déjame ver si lo tenemos aquí, no. ¿Dónde se encuentran estas arterias? Es lo que quiero que sepas. Estas arterias se encuentran entre el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno. Igualito que las intercostales, entre la capa más interna y la capa intermedia. Por aquí van las arterias lumbares. Creo que esta es la única pregunta que podría venir. Las 4 arterias lumbares van entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno, ahí entre la pared abdominal. ¿Qué hacen? Nada, simplemente están cubriendo la pared, así como las intercostales en el tórax solamente van siguiendo la pared. Muy bien. Nos van a dar algunas ramas que van hacia, vamos a ver aquí, no tienen, sí, esto. Envían ramos hacia la médula espinal. Esto sí quería resaltarlo. Importante que envían ramos hacia la arteria, hacia la médula espinal. O sea, entran por los agujeros de conjugación. Y por último, la arteria sacra media, que es esta última rama. Parece como una colita. Aquí que parecen como pantalones, la bifurcación de la aorta en las ilíacas comunes. Esta arteria sacra media se queda sobre la línea media hasta llegar a la cara anterior del sacro. Se considera una rama parietal porque va a la pared posterior, pero de la pelvis. Recuerda que el sacro ya no queda en el abdomen. Esta arteria va a ser quizás un poco más importante cuando hablemos de la pelvis como región anatómica, pero es rama de la aorta abdominal. Entonces, yo creo que es bastante notoria la comparación de cuánto tiempo nos tardamos con las viscerales impares, las primeras 3 arterias, y cuánto tiempo nos tardamos con las demás. Como te das cuenta, el resto de ramas de la aorta son bastante sencillas. La clave está en las viscerales impares, y de ellas en el tronco celíaco sobre todo. Entonces, eso es lo que más hay que repasar. Este esquema creo que te va a ayudar mucho para repasar rápido lo de las mesentérica superior, mesentérica inferior, y entonces ya enfocarte 100% al tronco celíaco, que es donde sí está un poquito más complejo. Muy bien, chicos, esta es una clase, como les mencioné, muy importante. Si le entendiste bien a esto, inervación del abdomen y el drenaje venoso del abdomen no se te va a complicar tanto porque sigue el mismo orden. Las arterias van acompañando a las venas, o al revés, las venas van acompañando a las arterias, y los nervios también van acompañando a las arterias en el abdomen. Entonces, esta disposición es como el esqueleto o la base de lo que vamos a ver en drenaje venoso y en inervación. Entonces, es bien importante que te quede bien claro. Aquí cubrimos un chorro de arterias, pero bien enfocados a los puntos que me importan. Si tú entendiste bien esto y repasas exactamente los puntos que dijimos que eran los clave, te vas a sacar bien todas las preguntas que puedan venir de este tema, que normalmente sí vienen en el examen. Entonces, chicos, espero que haya quedado muy claro. Es un tema pesado, pero creo que entretenido cuando lo vemos así.
Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda me pueden poner algún mensaje o algún comentario. Si no, nos vemos en la siguiente lección, chicos. Hasta luego y repasen este tema cuando tengan oportunidad.